Buenas noches, mi nombre es Juan Diego Giraldo Osorio, soy estudiante del curso de Física Electrónica, perteneciente al grupo 100414-45. Por acá les voy a compartir mi documento de identidad y a continuación vamos a ver cada uno de los conceptos de esta guía. Muy bien, entonces para esta guía vamos a empezar a ver los siguientes conceptos. La ley de Ohm, ley de voltaje de Kirchhoff, ley de corriente de Kirchhoff, relación resistencia eléctrica con la temperatura y a dar respuesta a la pregunta problematizadora que se asignó según se dispuso en el curso. El primer concepto, que es la ley de Ohm, nos dice que la tensión a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del resistor. Aquí claramente podemos ver cómo el voltaje ejerce la fuerza para empujar la carga eléctrica, lo que es la corriente, pero tenemos la resistencia o la resistividad del conductor para impedir que esta corriente fluya normalmente. De allí que a través de la ley de Ohm, de esta fórmula general, al hablar de una proporción directa, tenemos que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. De esta misma fórmula podríamos llegar a, por ejemplo, calcular la resistencia, que sería despejar la corriente y pasaría a dividir sobre el voltaje. Entonces la resistencia sería, por ejemplo, el voltaje sobre la corriente. El siguiente concepto es la ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que la suma de todas las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un circuito es cero. En este caso, por ejemplo, para este circuito cerrado hay un aumento de potencia, de un voltaje dado, pero a lo largo del circuito va a haber unas caídas de tensión. Si sumamos ese aumento de voltaje y cada una de esas tensiones, haciendo las sumatorias y restas, nos dice que esa sumatoria nos va a dar cero. De esto nos habla esa ley de Kirchhoff, de voltaje. El siguiente concepto es la ley de corriente de Kirchhoff, que nos dice que la corriente es la suma de todas las corrientes que fluyen hacia un nodo, es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Entonces, como podemos ver en esta imagen, hay 5 corrientes. De esas corrientes, por ejemplo, vemos una que ingresa con valor de 1, otro con valor de 4, otro con valor de 3. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 8 como corriente y se restan 2, serían 6. Entonces, hay una salida de corriente, por ejemplo, por la corriente 5 y el valor sería, por ejemplo, de menos 6. Entonces, ahí se está cumpliendo lo que nos dice la ley de Kirchhoff, que es la suma de las corrientes que salen del nodo. El siguiente concepto es la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura, en el que la variación de la temperatura produce una variación en la resistencia. Entonces, en algunos metales, por ejemplo, la resistencia va a aumentar cuando aumenta la temperatura. En el caso como el carbono o el germanio, por ejemplo, esta resistencia disminuye a medida de que esta temperatura aumenta. Aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula donde RT la resistencia del conductor a cierta temperatura, RO la resistencia del conductor, aquí tenemos el coeficiente de temperatura de la resistencia del material y la temperatura del conductor en centígrados. Perfecto. Y por último, la pregunta, si pueden existir las corrientes eléctricas con cargas en reposo, la respuesta es sí. Podemos tener elementos que tienen una carga eléctrica en reposo y a esta fuerza electromagnética se le llamaría una fuerza electrostática, que dependiendo de su signo haría que haya una fuerza de atracción o una fuerza que hagan que estos elementos se repelen. Y eso sería pues un poco la explicación de los conceptos de esta guía. Muchísimas gracias.